Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos este martes 6 de julio. Ya estamos en julio del año 2021, del año que hemos ya llevado en esta pandemia que nos ha puesto en un lugar difícil como iglesia, pero gracias a Dios, al favor de Dios y todo lo que hay en nuestros tiempos, pues podemos continuar siendo guiados, siendo instruidos por nuestro Dios por medio de su palabra, y como iglesia hemos tratado de adaptarnos a estas circunstancias, a estas situaciones, con la esperanza de que las cosas poco a poco van a mejorar, aunque sabemos que, como mismo Dios nos lo ha anunciado en su palabra, la Biblia, pues los tiempos irán a peor, ¿no? Mientras más cercano esté que Cristo venga con todo su poder, con toda su gloria, bueno, los tiempos en esta tierra, en este mundo, serán difíciles. Esta es una de las situaciones, de las pruebas que se van dando, pero la iglesia de Dios debe de seguir firme. Y bueno, hermanos, sean bienvenidos. Iniciamos nuestra semana con nuestro ciclo de enseñanzas todos los días, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves nuestra reunión familiar, sábados Mujeres de Fe, Instituto Bíblico, y los domingos nuestra reunión general completamente en vivo. Ya todas las iglesias están trabajando presencialmente con todas las restricciones o cuidados, podríamos entenderlo así, con todos los cuidados de salubridad que hay. También ya se están incorporando poco a poco las familias, y le damos gracias a Dios por eso. Es fundamental, ¿no? Es fundamental el congregarnos, el reunirnos, es un mandato, un mandamiento de Dios. Y bueno, esto es como parte de, y es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Eh, Nuestra comunión con Dios depende de la relación que cada uno tengamos, y después Dios nos llama a reunirnos como iglesia y a ser el cuerpo de Cristo y a ser estandartes de la verdad. Pero a veces no podemos confundir, o no debemos de confundir estas circunstancias, porque mi comunión no va a depender de la iglesia, mi comunión con Dios va a depender, por así decirlo, de mí. Pero eso no quiere decir que otros confunden que entonces yo digo, yo tengo mi comunión con Dios y no me interesa nadie de los demás. Eso es el otro extremo en el que podemos incurrir en el error. Y bueno, hablando de esto, hermanos, vamos a continuar. Esta es la enseñanza. Iniciamos todos los martes con la enseñanza al Ministerio de Jóvenes, jóvenes de la Iglesia, jóvenes IBRI. Y estamos en nuestra serie Cuidado Joven, atendiendo los principales puntos de alerta en la juventud. Decíamos, es una edad muy importante, es una edad que trasciende porque todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, todo lo que se va creando en nuestro corazón, en nuestra mente, pues va a tener una injerencia súper importante, ¿no? O va a ser la que va a determinar lo que viene a futuro a nuestras vidas. Y hemos estado hablando de varios temas. Hoy toca hablar de uno, mucho cuidado. Es difícil hablar de este tema. Lo voy a dar primeramente, el cuidado joven, la incredulidad. Y les decía, es difícil hablar de este tema porque como concepto lo podemos exponer, lo podemos ahora sí que desmenuzar, podemos profundizar en él, pero nada más podemos tenerlo ahí como un concepto. Es muy difícil tratar o trabajar con esta situación. De hecho, yo creo, lo tengo bien claro, ¿no? Que Dios es el que obra, su Espíritu Santo es el que obra en los corazones, eh, para este mal tan terrible que es el corazón incrédulo. Pero es algo que debemos de tener en cuenta, aún como cristianos, porque en algún momento podemos fallar y puede llegar un punto que nuestro corazón se vuelva incrédulo por un momento, pero eso también va a tener consecuencias. Entonces podemos entender dos puntos antes de comenzar, ¿no? Hay una incredulidad del no creyente,
que es la peor. Y les decía, es muy difícil aquel que todavía está en incredulidad, que no es cristiano, que no es creyente. Es muy difícil porque a veces no se dan cuenta que están en esa incredulidad. Pero también hay otros que son creyentes, que son cristianos, jóvenes cristianos, que tienen que tener mucho cuidado porque pueden caer aún, adelantándome a lo que vamos a ver en este punto, los discípulos de Cristo en su momento enfrentaron la incredulidad y tuvo terribles consecuencias en su vida. Entonces, vamos a irlo haciendo poco a poco, como vamos tomando cada una de las últimas enseñanzas. Incredulidad la podemos, es un sustantivo o como un adjetivo, lo podemos definir. Y voy a tomar específicamente pues, los contextos bíblicos porque eso es lo que más nos importa. Que si bien podemos poner hablamos mucho del tiempo en el que vivimos también y toda la ignorancia, toda la información que hay, todos los pensamientos y todo lo que existe, que está bombardeando constantemente en la mente, el corazón de las personas y de los jóvenes, los vuelve muy susceptibles a la incredulidad. Ya no creen en nada, ni siquiera en las cosas del mundo, de los hombres, mucho menos van a creer en las cosas de Dios. Pero si lo tomamos así, incredulidad es la característica de no confiar o descansar en alguien o algo. Aquí les decía, bueno, desde una perspectiva bíblica especialmente usado de no confiar o descansar en Dios y en Jesús, ¿sí? El incrédulo, bueno, es una persona caracterizada por la falta de confianza en Cristo y bueno, esto lo lleva a la desobediencia, a un modo de vida rebelde, revelado a la autoridad, a la voluntad de Dios por una falta de confianza y lo lleva a una desobediencia. Y también lo podemos tomar como un adjetivo, ¿no? Caracterizado por una falta de creencia y confianza en alguien o algo. Especialmente aquí, bueno, aquellos que niegan o rechazan las verdades del Evangelio. Entonces, si lo tomamos como un adjetivo, podríamos decir, pues sí, hay un mundo incrédulo en el que vivimos, que pues tristemente hoy creen en todo menos en las verdades de Dios. Y si lo tomamos desde la perspectiva personal, bueno, es aquella persona que no pone donde deposita su confianza, no cree, ¿sí? En Dios, en su deidad, y no cree en Jesucristo como su Salvador. Y hay varias situaciones aquí en la Biblia con respecto a esto, porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias a este fenómeno de la incredulidad, aunque no se utiliza una palabra específica. Pero hay muchísimas, por ejemplo, yo te voy a dar nada más una, podemos ver ahí en Isaías 39, una reprensión al pueblo, de las muchas que hay, dice al pueblo de Israel, dice Isaías 39, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, dice la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, dice, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dice el verso 12, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechasteis la palabra y confiasteis, dice, y confiasteis en violencia y en iniquidad, dice, y en ello os habéis apoyado. Bueno, y continúa, nada más voy a leer aquí por cuestiones de tiempo, ustedes lo pueden leer, pero aquí va implícita, ¿no? Dice, desecharon la palabra de Dios y confiaron, ¿en qué confiaron? Dice, en la violencia, en la iniquidad y se apoyaron en ello. Claramente aquí va implícita la incredulidad, la falta de confianza en Dios, en su palabra, en su verdad. Decían, les decían a los profetas, no queremos que nos hables las cosas rectas, dinos cosas mentiras. Es decir, estaban en una situación rebelde completa y totalmente, no querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar la ley de Dios. O sea, una persona caracterizada por falta de confianza, ¿sí? ¿En qué confiaron? Bueno, dice, desecharon la palabra de Dios y confiaron en violencia, en iniquidad. Decía, no se emplea en el Antiguo Testamento una palabra en particular. En el Nuevo Testamento, bueno, hay varias palabras que se utilizan y ambas implican una persona obstinada, ¿sí?
y una persona que es resistente a la verdad, y específicamente, bueno, a la verdad de Dios, ¿no? Es la palabra apistía y la palabra apeiseía. Son palabras, dice, obstinación, resistencia a la verdad. Te voy a dar algunos ejemplos. Romanos 11:20 dice bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice, sino teme. Aquí se utiliza uno de estos términos y habla claramente el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos 11:20. Dice bien, dice, por su incredulidad. ¿Sí? Y podemos ver esto muchísimas veces en los evangelios. Hablando el Señor Jesucristo, sabemos, ¿no? Él dirigió su ministerio a los judíos, al pueblo de Israel, y muchas veces lo menciona así claramente por su incredulidad, por su incredulidad. Vemos también Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí dejamos dos puntos que eran los que mencionaba en un principio. No tenemos que tener, aún el creyente tiene que tener cuidado con esto. Pero claro, no mucho mayor es la exhortación a aquel que está en una obstinación y resistiéndose a la verdad, pidiéndole, claro, no te es difícil porque cuando uno habla de esto, lo primero que tiene que hacer es pedirle a Dios, no, Señor, tú abre los ojos del entendimiento, tú abre los corazones, que tu Espíritu Santo obre en estos corazones que están oyendo, que estos incrédulos. Tiene que haber una obra de Dios en ello. Pero también, así como Hebreos dice, mirad hermanos, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el punto aquí? Primeramente, el incrédulo es aquel que rehúsa aceptar, ¿sí? La verdad de la incredulidad, hermano joven, es el que rehúsa aceptar, ¿sí? No es tanto por una posición filosófica o una idea abstracta, sino lo que se rehúsa a aceptar el incrédulo es la revelación misma de Dios en su naturaleza y en la redención. Sí, por eso no creen en Dios Padre y no creen en el Salvador, en Señor Jesucristo. Porque rechazan la revelación de Dios mismo, como podemos entenderlo como Dios, el Señor, desde el Dios creador, lo vemos claramente, ¿no? Con respecto a las teorías de cómo se originó todas las cosas, hay una incredulidad tremenda con respecto a que Dios creó todas las cosas. Rechazan. Y la otra parte, bueno, es vital, ¿no? Lo rechazan en la redención y tiene todo que ver con el Señor Jesucristo, ¿no? No creen que Él vino, que Él vivió una vida que nadie más ha vivido, que Él vivió y murió, entregó su vida para el perdón de los pecados y que resucitó para salvación de los que creen en Él. Rechazan principalmente esa idea. Por eso te digo, hoy el mundo cree todo, pero te das cuenta cómo lo único que no quieren creer es en las cosas de Dios. Es por eso, hermano, aquí lo que nos importa es que la incredulidad es fundamentalmente un rechazo a la oferta del Evangelio, de la gracia de Dios. Y claramente la incredulidad trae terribles consecuencias. Palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Por eso es tan importante este tema. Y es que sucede muchas veces dentro de la iglesia y donde más se ve es en los jóvenes, ¿no? Ya en nuestra iglesia, llegado a una edad, ya un joven de 15 años, un jovencito, 15, 17, 18, 20 años, está en el servicio general escuchando y muchas veces tú los ves renuentes, y tú los ves que no quieren escuchar, que están
claramente como te daba la descripción de lo que es un corazón incrédulo, ¿no? Están negando completamente, están en una obstinación y en una resistencia a la verdad. Y tú lo ves, y se les dice a veces cuando se predica, no, es que hay unos que no quieren creer. Y gracias a Dios algunos son conmovidos por estas palabras, pero otros ciertamente están en ese punto. El no creer a Dios, el no creer a las verdades, es un rechazo fundamental a las verdades del Evangelio, de la gracia de Dios. Es una posición que rehúsa aceptar no una idea filosófica, una idea abstracta, sino la revelación misma de Dios en su naturaleza y en la redención. Y aquí está el punto. La incredulidad es el motivo básico del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causa la desobediencia del hombre a la ley de Dios. Romanos 14:23. Tomando un ejemplo de esto, ¿no? La incredulidad es el motivo básico del pecado, dice. Pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿sí?, es pecado. Y podemos resumir, ¿no? Fe es la confianza plena en Cristo para salvación. Pero el que duda sobre lo que come, aunque está hablando de una circunstancia específica, nos deja un ejemplo de esta incredulidad, esta falta de confianza en Dios. Dice, pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado. Dice, porque no lo hace con fe. Dice, y todo lo que no proviene de fe, dice, es que pecado. Es el motivo básico del pecado y causa la desobediencia del hombre a la ley de Dios. Primera de Juan 5:10. Nuevamente queda muy claro acá las consecuencias de la incredulidad. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es fundamental porque dicen, es que yo no he hecho nada, ¿no? Yo qué culpa tengo con Dios. No crees, no le crees. No le crees al Creador, no le crees al que te creó. No tienes reverencia ante Él. Ahí hay una situación terrible, estás en una posición terrible. Porque Dios mismo hablando, revelándose, mostrando su misericordia y mostrando su justicia y mostrando tu condición, pero también mostrándote el camino de la salvación, no le crees. ¿No crees que no tienes un problema con Dios? Por supuesto que es un grave problema. Le haces mentiroso por tu incredulidad. La incredulidad que traes sobre ti, a menos de que haya un mediador, un salvador, lo que va a traer sobre ti esta incredulidad, ira y juicio de Dios. Es tremendo. Y el problema es que el incrédulo en su obstinación y en su resistencia a la verdad dice, pues a ver qué pasa. Y tú lo ves, por eso decía, es un tema difícil de hablar como una reflexión, porque te digo, como concepto, pues ahí es claro, ¿no? El concepto. Pero lo que sucede, me estoy adelantando, pero es que es el problema, está acá. La incredulidad, ¿sí?, no es causada ni por meras dudas intelectuales, ni por una oposición emocional a la verdad. ¿Sí? La incredulidad encuentra su origen en el corazón, en el núcleo de la persona, donde está su código moral, ético, de creencias, de todo. Ahí está el problema de la incredulidad, en el corazón. Y es la consecuencia de una característica básica de la corrupción de la personalidad del hombre, es decir, el deseo humano de autonomía contra la soberanía de Dios. ¿Sí? Es la consecuencia de una de las características básicas del hombre corrupto, de la corrupción del hombre. ¿Cuál es esto? Bueno, el deseo de autonomía contra la soberanía de Dios. Yo no quiero a Dios, no me interesa, no quiero saber nada, no lo necesito.
Pues esto es lo que se revela claramente en la narración de la caída en el Génesis, ¿sí? En el Génesis, ahí lo puedes ver en el capítulo 3, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Están Adán y Eva en el Edén, viene la serpiente, le engaña, y la lleva, y la serpiente los lleva, ¿no? A este punto, ¿no? A un deseo de autonomía. Ya no vas a, o prácticamente lo que les dije, no vas a necesitar a Dios, vas a ser igual a Él. Se queda claramente escrito en lo que se narra en la parte de Romanos 1:20. Dice ahí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, perdón, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen ninguna excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual dice es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? La incredulidad domina al hombre completamente. Por eso te digo, necesita la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Por eso es que nos son quitadas las vendas cuando somos expuestos al Evangelio, cuando la palabra de Dios obra en los corazones, que éramos incrédulos, que estábamos en una obstinación y Dios nos quita eso, nos desarma, nos destruye. ¿Sí? Destruyen nuestra autosuficiencia, destruyen nuestros ideales, nuestros principios. Eso es lo que sucede. Fue todo lo que creíamos antes quedó ahí en la basura, en un bote de basura, podríamos decir, no quedó desechado completamente. Lo destruyó Dios para hacer algo nuevo. Pero éramos claramente incrédulos. Y llegamos a este punto, ¿no? Existe casos de incredulidad de parte de cristianos, como le decía en el caso de los discípulos, aún podemos ver particularmente a Tomás después de la resurrección de Cristo, pero bueno, vamos a ver una parte de la Biblia de esto, dice ahí en Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, en el primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que dice que estaban tristes y llorando. Y dice el verso 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice, no lo creyeron. ¿Fue incredulidad? Ciertamente, pero fue una incredulidad temporal. ¿Sí? Este es el punto, ¿no? La incredulidad del no cristiano, ¿sí? Es un total rechazo a la revelación misma de Dios. La duda del cristiano es el resultado del debilitamiento temporal de la fe. ¿Sí? La del no cristiano es muchísimo más profunda y fundamental. Hay una clara diferencia en esto, por ejemplo, cuando vemos a Pedro y a Judas. Judas nunca creyó. Pedro en algún momento tuvo un debilitamiento temporal de su fe, tuvo consecuencias terribles, consecuencias tristísimas, consecuencias. Por eso no es algo que también tener la alerta ahí. Y está ahí constantemente queriendo crecer esto en el corazón, queriendo la incredulidad crecer en el corazón como si fuera, no sé, una enfermedad. Y no estoy diciendo que estoy enfermo de incredulidad, no, sino así como se va apoderando poco a poco una enfermedad progresiva del cuerpo y lo va debilitando hasta el punto de la muerte, así sucede con la incredulidad. Y la exhortación, le decía, también son para los jóvenes que son verdaderamente cristianos, que son creyentes.
no dejes de ser creyente, que se afirme eso, que no digas soy creyente nada más de palabra, pero no de hecho, ni de verdad, ni hay convicciones reales dentro de mi corazón. Porque te decía, el problema de la incredulidad ahí está en el corazón y vienen cantidad de cosas, de ideas, aún dentro del cristianismo y desvían a las personas. Por eso ves, ayer hablaba con un hermano, con una situación ahí pues que hoy hemos visto, ¿no? Que ha crecido tristemente en la iglesia, ¿no? De los famosos judaizantes modernos, me decía, son neojudaizantes. O sea, muchas de ellas son personas que no tienen fundamentos. Y me dice, ¿sabes cuántos de estos yo he visto que de pasarse a esto después ya se vuelven al ateísmo, al no creer? Dice, muchísimos, porque andan saltando y saltando y saltando de una filosofía a otra, una y otra y otra y otra vez. Y de repente va a llegar alguien que te diga, no, es que yo tengo las pruebas de que Dios no existe. Y algunos lo van a creer. Por eso te decía, el tema central de la incredulidad no es con respecto a las cosas de los hombres, sino con respecto a Dios, a la revelación de Dios, a la revelación de Cristo, a la obra de Cristo, al mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación. Sí, porque podrían decir uno es increíble, sí, porque es algo que está fuera de la expectación y de la expectativa y del entendimiento humano, pero es que estamos hablando de Dios, no estamos hablando de los hombres. Y tienes que cambiar esas palabras a decir es que es maravilloso, es que es algo que ciertamente viene de parte de Dios y solamente Dios podría haberlo hecho porque está fuera del entendimiento, de la razón y del poder del hombre y de la sabiduría del hombre, porque Dios es mucho mayor que todo eso. Pero ya no es un corazón incrédulo bueno, es que sí, es que dice la Biblia y dice la Escritura y habla de Cristo. Yo muchas veces le digo a los hermanos, es que esto que estamos leyendo es una verdad. Sí, es una verdad de Dios. No lo tomes así como un cuento, no lo tomes así como una de las verdades fundamentales, ¿no? Que Cristo murió y resucitó al tercer día. Eso es una verdad. Entonces ahí es donde tú preguntas y ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes estas verdades fundamentales de tu fe, cuando están presentes, cuando las razonas y cuando reflexionas sobre ellas? ¿Tú crees que Cristo resucitó de los muertos? O, es que suena demasiado bueno, ¿no? Demasiado maravilloso, demasiado, pues, ¿quién resucita, no? Ahí está una advertencia gigantesca. Cuidado con el corazón. Y mucho tiene que ver, y no sé si vayamos a tomar este tema por toda la influencia que hoy existe. A veces creemos más en tantas cosas, pero cuando se trata de Dios, cuando se trata del Salvador, cuidemos el corazón. Cuida el corazón. Si tú eres creyente, cuida esto, porque si bien te decía esta incredulidad de los discípulos de Pedro fue momentánea, no fue algo que continuó, no es decir, no existía un rechazo total a la revelación de Dios y del Salvador, sí tuvo terribles consecuencias, no iguales, porque mira, vamos a leerlo, dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, dice, os ha pedido para zarandearos, dice, como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos sabemos que pasó esta situación, pero después fue restaurado y él continuó, muy diferente a lo que sucedió con Judas. Dice Mateo 27:3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Dice, allá tú. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Después
podemos extender más este relato ahí en Hechos 1:15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice, y lo reunió, dice, eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, dice, habló antes por la boca de David acerca de Judas, dice, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice, y era contado con nosotros, dice, y tenía parte en este ministerio. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, dice, se derramaron. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, dice, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, dice, Aselama, dice, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, dice, y tome otro su oficio. Uno nunca creyó, el otro pasó por un momento de incredulidad. Uno volvió al camino, otro no. No es quitando peso a la incredulidad. Pedro, por ejemplo, porque tuvo sus terribles consecuencias en su momento, pero no continúa en esa línea. Y esa es la principal exhortación: cuidado. La incredulidad te va a dominar, te vas a volver una persona obstinada y resistente a la verdad, te vas a resistir a la verdad. Va a ser como la Biblia lo habla, ¿no? Ese corazón de piedra endurecido que no quiere escuchar. E imagínate un joven incrédulo a la verdad de Dios, ¿qué le depara? ¿Y cómo va a ser más adelante? Cada vez se va endureciendo más, cada vez se va engrosando más el corazón. No hablo del corazón físico, ¿no? Claramente. Cada vez se va endureciendo más. Y ya tú lo ves, ¿no? Hay gente que dices, bueno, Señor, esto lo dejo en tus manos, porque no creen. Así, nosotros en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Juan y vemos grandes milagros, grandes señales que el Señor hizo fuera de todo lo que el hombre pudiera hacer. Y aún así vemos en cada una de estas obras maravillosas, estas señales, estos milagros, corazones incrédulos que no se arrepentían ni que no se volvían a Él. Yo le decía a la iglesia, ¿cómo es posible esto? Pero no es para ensoberbecernos nosotros ni decir, ay, yo sí creí, no, sino para darle gracias a Dios y continuar el camino de la fe. Es todo por hoy. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.